Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia María con nosotros. Estamos hoy a viernes 26 de enero. La memoria de los santos Timoteo y Tito, discípulos de San Pablo. El Evangelio de hoy es de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. El Evangelio de hoy lo he titulado La zona VIP de Dios. Hoy en día está muy de moda eso de la zona VIP. Muchos sitios tienen una zona VIP. La zona VIP es una zona donde solo pueden entrar las personas privilegiadas. Igual que los planes premium. Tú estás apuntado a determinada cosa y tú puedes tener un plan normal, eres como una persona normal, o tienes un plan premium, entonces eres una persona con privilegios especiales. ¿Dios tiene zona VIP? ¿Dios tiene planes premium? Pues sí. Pero con unos criterios muy diferentes a la zona VIP del mundo, a los planes premium del mundo. Vamos a verlo en el Evangelio, porque creo que nos puede ayudar a comprender mejor lo maravilloso que es nuestro Dios. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.
Entonces, fíjate cómo el Evangelio dice claramente que Dios sí que tiene zona VIP. Dios sí que tiene planes premium. Porque dice, todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. O sea que hay una diferencia entre el común de la gente y sus discípulos. Sus discípulos tienen privilegios especiales. Entonces, sí que puedes tener privilegios especiales con Dios o no tenerlos. Ahora bien, hay una diferencia enorme entre la zona VIP y los planes premium como los concibe el mundo y como los concibe Dios. Lo primero de todo, me he quedado sorprendidísimo cuando he visto lo que significa VIP. He dicho, voy a enterarme qué significa la palabra VIP, porque se habla de zona VIP, de lugar VIP, pero no sé qué significa VIP, así que lo he buscado. Y VIP, V-I-P, es una palabra que está tomada del inglés y que significa, perdonad la pronunciación porque no sé inglés, very important person, o sea, persona muy importante. Una persona VIP es una persona muy importante. Y un lugar VIP, una zona VIP, es una zona para las personas muy importantes. Bueno, aquí hay una diferencia clara entre cómo lo piensa el mundo y cómo lo piensa Dios. Porque para el mundo hay personas VIP. Very important person. Personas muy importantes. Entonces, esas personas que para el mundo son VIP, que son los famosos, los ricos, tienen privilegios especiales. Por ejemplo, hay un evento, pues hay un lugar especial para las personas VIP. Y muchas cosas de ese tipo. Entonces, para ser VIP en el mundo, tienes que ser famoso o tienes que tener mucho dinero. Y es más, con dinero tú pagas poder acceder a la zona VIP. Por ejemplo, en un aeropuerto o en un vuelo de un avión. Pues si tú pagas más, puedes entrar a la zona VIP del aeropuerto, que es una zona con más comodidades, con más atenciones, con más lujos. O puedes ir en la zona VIP del avión. Para Dios no existe eso de las personas VIP.
persona muy importante, very important person. Eso para Dios no existe, porque para Dios todos somos VIP, todos somos personas muy importantes. Dios no tiene personas muy importantes y personas no muy importantes. El mundo sí. Hay personas que son VIP y otras que no son VIP, pero Dios no. Para Dios, todas las personas lo valen todo. Todas las personas valen toda la sangre del Hijo de Dios. Todas las personas valen la cruz de Jesucristo. Para Dios, cada persona es un mundo único. Fíjate qué expresión tan preciosa. No es mía. Para Dios, cada persona es un mundo único. Bien, entonces en ese sentido, para Dios no hay personas VIP. Porque todas son absolutamente importantes para Él. No hay personas más importantes y personas menos importantes. Pero, en otro sentido, Dios sí que tiene una zona VIP. Dios sí que tiene planes premium. Porque dice el Evangelio que a la gente se lo exponía todo con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. O sea que con ellos tenía una confianza especial. A ellos les hacía unas confidencias especiales. Ellos eran de un círculo más cercano a Jesús. Y eso sigue existiendo hoy en día. Hay muchas personas que viven en un círculo lejano de Dios y hay personas que son de su círculo cercano. Son de sus íntimos, son de sus confidentes. Pero ¿qué pasa? Que para poder acceder a las zonas VIP del mundo, lo necesario es dinero. Tú pagas y puedes entrar en la zona VIP. Un estadio de fútbol tiene una zona VIP. Tú pagas una entrada muy cara y tú estás en la zona VIP. Así que a lo VIP del mundo se accede con dinero. Y a la zona VIP de Dios. Y al círculo cercano, privilegiado de Dios. A ese no se accede con dinero. Tú le puedes decir a Dios, te voy a pagar no sé cuántos millones, no a Él, porque a Dios no le puedes pagar, pero voy a dar a obras buenas no sé cuántos millones, voy a dar a la Iglesia Católica no sé cuántos millones, voy a hacer unas donaciones grandísimas para las instituciones de la Iglesia,
o para las misiones, para los seminarios. Y tú puedes dar todo el dinero que quieras y no por eso entras en el círculo cercano de Dios. En el círculo cercano de Dios, la forma de acceder es mucho más exigente y mucho más libre a la vez. Es mucho más libre porque puede entrar todo el que quiera. No necesitas tener no sé cuánto dinero o ser de no sé qué tipo de personas o de no sé qué clase social, ¿no? Puede acceder todo el que quiera a la zona íntima de Dios. Pero Dios te pone una condición. Para acceder a mis secretos, tienes que orar mucho y tienes que escuchar mi palabra y hacerme caso. Si tú oras mucho y haces caso a mi palabra, tú vas a entrar en el círculo íntimo del Señor. Pero si no oras mucho y no haces caso a su palabra, tienes que hacer las dos. Si haces caso a su palabra, pero no oras mucho, no entrarás. Si oras mucho, pero luego haces lo que quieres, tampoco entrarás. Para entrar en la intimidad de Dios, tienes a la vez que orar mucho y hacer lo que Él te dice en su palabra. Pero es una noticia maravillosa, porque Dios no mira como los hombres, que miran el dinero, que miran el poder, que miran la clase social. No. Dios mira el corazón. Deja entrar en su intimidad a los que van conformando su corazón con el corazón de Dios. Y entonces tienes grandes privilegios. La zona VIP del mundo, los planes premium del mundo tienen algunos privilegios, nada que ver con los privilegios que te da Dios, nada que ver. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Entremos más adentro en la espesura. El Señor te bendiga, María te bendiga.